Bueno, muchas gracias. Mm, bueno, voy a presentar un poco los resultados preliminares de un nuevo proyecto que hemos comenzado el año pasado en 3 territorios indígenas que son en la Amazonía boliviana, para trabajar con los pueblos Tacana, Chimán y Mocetén, y en Brasil con el pueblo Waiwai. Ahora me voy a concentrar solamente con los resultados de Bolivia. Bueno, nosotros, en el proyecto nosotros entendemos un patrimonio como un proceso de asignación de valores y significados que van a cambiar a través del tiempo según diferentes contextos culturales, sociales, políticos y económicos donde se producen. Entonces, este proyecto busca comprender qué es lo que los pueblos indígenas Tacana, Chimán y Mocetén consideran como patrimonio, abordando este tema desde la ecología, la arqueología y la antropología, a través del diálogo entre el conocimiento científico e indígena. Esto se realiza a partir de un análisis de su percepción de espacio y tiempo y la defensa territorial, así como tratando de reflejar sus ontologías desde una perspectiva holística. Retrocediendo nuevamente a la... ¿Puedo retroceder? Disculpa. Retrocediendo nuevamente, me olvidé de citar que justamente estos territorios indígenas donde nosotros empezamos a trabajar son sitios, son regiones que están bajo las mismas amenazas de la minería, la construcción de represas y la expansión de la agricultura. Bueno, para realizar este proyecto nosotros teníamos que comenzar con un equipo, por un lado interdisciplinario, y por otro también incluyendo desde un principio a las comunidades, y para eso hemos firmado un acuerdo bajo el consentimiento previo, libre e informado con las organizaciones indígenas de los territorios con los que se empezó a trabajar en Bolivia, que son el CIPTA, que incluye 22 comunidades y tienen un territorio de 405,000 hectáreas, el OCITCB, que incluyen 4 comunidades y tiene un territorio de 140,000 hectáreas, y el CRTM, que incluye 23 comunidades y tienen un territorio de 346,000 hectáreas y comparten la reserva biosfera de Pilón Lajas. Las organizaciones indígenas propusieron la necesidad de contar con sus propios representantes como investigadores comunales y eligieron a 6 hombres y una mujer, con la finalidad de que sean capacitados en técnicas de investigación y cumplan un papel de facilitadores de las relaciones con las comunidades y a la vez contribuyan en el relevamiento de información de sus comunidades. Les voy a presentar un poquito más adelante a los investigadores. Bueno, la elaboración de las herramientas metodológicas comunes basadas en la antropología y la arqueología colaborativa, indígena y decolonial fue muy importante en el proyecto, especialmente porque se tratan de territorios indígenas. Es la primera vez que yo iba a trabajar en territorios indígenas y para los que no lo han hecho, sí es un contexto bastante diferente. Se diseñaron herramientas metodológicas en diálogo intercultural con los pueblos indígenas, se generaron capacitaciones para su aplicación práctica, enfatizando la interdisciplinariedad. Los fundamentos metodológicos de esta investigación se inspiran en los aportes de la teoría decolonial e indígena, los cuales enfatizan el poder transformador de los sistemas de conocimiento. Este tipo de investigaciones está comprometida con la soberanía y autodeterminación indígena de todas las investigaciones sobre los pueblos, sus territorios, historias y saberes. También aboga por una metodología colaborativa cuyo objetivo es desarrollar proyectos con agendas flexibles y problemas de investigación que sean de interés y beneficio de las comunidades involucradas. Implica un proceso de trabajo conjunto desde el inicio hasta el final de la investigación. Es decir, ya cuando nosotros presentamos este proyecto que fue financiado
por la Volkswagen Stiftung comenzó con talleres solamente con las comunidades indígenas para crear el proyecto, antes de que exista algo. Y también es muy importante este monitoreo mutuo que nosotros tenemos sobre las prácticas. Entonces, yo creo que todo esto nos hace revisar nuestras nociones y conceptos académicos y enriquecer también estos conceptos por otras epistemologías. En este sentido, podemos mencionar también el giro etnográfico de la arqueología como una perspectiva teórico-metodológica que apunta a mejorar y facilitar las relaciones con los pueblos indígenas, mitigar los efectos de la investigación, responder a las demandas de las sociedades, incluir otras voces y enriquecer las interpretaciones arqueológicas. Nosotros habíamos pensado, por ejemplo, conceptos de ancestralidad, lugares de memoria. Hasta ahora los conceptos de ancestralidad que tenemos con los pueblos Chimán y Mosetén son bastante interesantes porque realmente como están en constante movimiento, entonces es más bien una otredad que tienen hacia los sitios arqueológicos. En los mapas participativos ellos realizan mucho más, se concentran más en los sitios sagrados, se realizan trabajos de memoria, muchas etnografías, se hacen excavaciones. Bueno, les voy a ir mostrando todo lo que hemos logrado hasta ahora, pero bueno, el proyecto incluye también que nosotros vemos lo que hay alrededor de los sitios, tanto en la manera cultural, pero también en qué tipo de vegetación, animales, etcétera, se encuentran alrededor de los sitios arqueológicos. Y como habíamos incluido, porque ellos querían esta etnografía de materialidades, etcétera, incluimos también a dos museos de Europa, que es el Museo de Frankfurt y el Museo de Gotemburgo, que tienen colecciones de más de 500 objetos de los pueblos Tacana y Chimanes, que se encuentran del año 1908 y del año 1956. Cabe aclarar que en total hay 17 objetos en Bolivia de estos grupos étnicos, entonces sí es interesante que ellos vayan, pero bueno, creemos que toda esta visión más holística que junta la ecología, la antropología y la arqueología nos podrían permitir hacer una construcción de conceptos de patrimonio. Aquí les presento a los 7 investigadores, ¿no? Juan Gabriel Supa, Cupertino Hitza, Juan José Estiani, Ogan Caimani y Milton Marupa y Anayeli Lurisi. Las organizaciones indígenas plantearon a BWCS, que es con quienes nosotros trabajamos en Bolivia, que en lugar que estos investigadores comunales sean contratados por BWCS, porque ellos tienen un contrato de 6 meses, se suscribe un subconvenio de donación con cada una de ellas, de tal manera que los investigadores comunales dependan de sus organizaciones y que sea BWCS y la Universidad de Bonn los que capaciten para que ejercieran el importante papel de investigador con presencia permanente en sus comunidades. Esta sugerencia fue aceptada por nosotros porque creemos que fomenta uno de los aspectos más relevantes del proyecto, y es que la investigación sea controlada también por las organizaciones locales. Es decir, todos ellos presentan a fin de mes siempre un informe directamente al directorio indígena. Bueno, ustedes saben, para la gente que no conoce los Llanos de Mojos, bueno, es un lugar con mucha arqueología, arqueología bastante rica, monumental, ¿no? Tenemos al sureste de los Llanos de Mojos estos grandes montículos, casi a nivel urbanístico. Luego tenemos diques y zanjas y camellones, es decir, de todo. Sin embargo, cuando vemos el mapa arqueológico de todo lo que se sabe de los Llanos de Mojos, que hasta el momento debemos tener como unos 600 sitios y muchos más de manera en el sentido de
de camellones, etcétera, vemos que esa parte al oeste está completamente vacía en puntos y es porque no ha habido mucha arqueología. Nosotros creemos, es extraño, es una parte muy importante porque es justamente el enlace que hay entre la pampa y las tierras altas. Pero también si vemos es el sitio, es el área con una mayor cantidad de áreas protegidas y territorios indígenas, donde viven estos pueblos con los que nosotros estamos trabajando, Tacana, Chimani y Mosetén. Como les decía, esta experiencia para mí es la primera y comienza siempre con definir las actividades directamente en asambleas con los corregidores, ¿no? Ellos son los que definen cuál va a ser nuestra agenda de cuántos días podemos visitar, qué comunidad, dónde podemos hacer un campamento, quiénes son los corregidores que nos van a estar esperando. O sea, nos dan toda una agenda lista a la cual nosotros tenemos que seguir. Y está muy bien así. Y ellos también son los que deciden, porque conocen su territorio, cuáles son las actividades que vamos a desarrollar allá. Entonces nosotros hacemos la ruta tal como la hemos realizado con ellos y siguiendo sus tiempos. Y cuando llegamos a cada comunidad, lo primero que hacemos es presentar el proyecto con todos los investigadores comunales. En el caso del año pasado, pues tuvo que haber mucha traducción porque era pueblo el chimán y las mujeres chimanes hablan solamente chimán. Entonces, nuestro investigador Cupertino Hitza era el encargado de estar constantemente traduciéndonos para que las mujeres también puedan ser parte de esto. Entonces, lo que hacemos con ellos es elaborar un cronograma conjunto de qué es lo que ellos quieren que nosotros registremos durante los días que vamos a estar o las semanas que vamos a estar en su comunidad. Entonces tenemos ahí, un par de cronogramas que nos dicen, ¿no? Visita al Chaco de Jacinto Maita, la excavación en la casa de Freddy Canchi, la visita a los Batanes, al frente del río, visita a la Peña por el carbón, visitar la cueva del Arroyo Blanco, hacer la escoba de Timimora, fuego, medicina tradicional, etcétera. En el otro dice uso de rueca, hilado y marico, flechas, esteras. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, ¿qué es lo que nosotros realmente somos como la herramienta para que ellos definan cuáles son los valores que tienen en su territorio? Y hasta ahora tenemos, o sea, del tiempo que hemos estado entre agosto y octubre del 2022 en la TCO Tacana 3 y en la Reserva Biosfera Pilón Lajas, hemos hecho el mapeo de 3 sitios arqueológicos con tecnología LiDAR, 2 excavaciones arqueológicas, 11 historias de vida, 3 mapas parlantes sobre sitios de importancia cultural, se visitaron 9 sitios sagrados, y se documentaron 70 cadenas operativas de diversos objetos que tienen que ver con cestería, madera, textiles, instrumentos musicales, cerámica, máscaras, que fueron seleccionados por las mismas comunidades. Entonces, aquí ya viene que lo primero que para la gente en este momento es importante es que todo su conocimiento y sus saberes sobre los objetos que ellos están utilizando se escriba etnográficamente. Para nosotros también es importante que los investigadores comunales conozcan y sepan exactamente las técnicas, porque ellos son los que van a ir a los museos el próximo año a ver estos 500 objetos de sus culturas. Entonces ellos tienen que también no ver el objeto como algo, qué bonito, qué interesante, sino tener toda esa experiencia de 2 años de estar haciendo constantemente cadenas operatorias para ver también las diferencias en las técnicas, ver qué ha cambiado, qué no ha cambiado, reconocer inmediatamente cuáles son las rupturas, continuidades, qué objetos existen que no existen en las comunidades. Que solamente tengamos 2 excavaciones arqueológicas es porque a los chimanes no les gusta nos pidieron ellos que excavemos en diferentes lugares
Pero luego excavar en comunidades chimanes es casi imposible porque le tienen mucho miedo también, ¿no? Es como no se toca, no sé, y claro, nosotros estamos ahí para respetar las decisiones de autodeterminación del pueblo. Lo que sí es interesante es que ahora hemos recibido ya del CIPTA, que son los tacanas, nuestra agenda de trabajo para este año, y ahí hemos visto que ellos han aumentado las excavaciones 4. Y en el caso de los mocetenes, que solamente han decidido una excavación, de hecho han pedido que si en la excavación se encuentran restos óseos, que por favor se lleven análisis para saber si si esta población que vive actualmente en ese lugar tiene algún parentesco con ellos o es que ha venido de los Andes. Entonces, la diferencia entre los tres grupos de cómo ven el pasado y qué nos permiten y no nos permiten hacer es bastante diversa. O sea, no se puede decir que en ningún territorio indígena se puede excavar. O sea, los tacanas sí quieren excavación, pero solamente en algunos sitios. Algo que es muy interesante es que cuando vemos, permítanme retroceder aquí, o sea, esto de hacer las cadenas operatorias no es solamente un entender las técnicas, ¿no? O sea, es imposible entender medicina tradicional sin entender el concepto de dueños, por ejemplo, los dueños del bosque que hacen posible la salud y la enfermedad, o la cacería, la cestería, la alfarería, todo dependen también del cuidado y la conservación de los sitios y las especies específicas. Para ellos, exactamente ver dónde se encuentran ciertos árboles, ciertas palmeras que están cerca de sus pueblos o no, van a estar muy ligadas también a las prácticas de estas materialidades. Los pueblos indígenas destacan el conocimiento del territorio, la conservación de tradiciones culturales y la importancia de los objetos y sus significados en la sociedad. El registro de estos posibilitó identificar diferentes elementos que aparecen interconectados en las concepciones indígenas sobre patrimonio, como el uso de las plantas medicinales antiguas, la sabiduría de la gente mayor o ancianos de la comunidad, en la elaboración de los objetos tradicionales y el mantenimiento de las narraciones, cantas y danzas. O sea, incluso hay cantos que solamente se hacen para cuando uno está haciendo cerámica, y hay muchos tabúes que tienen que ver sobre la colección de arcilla. Bueno, en los sitios sagrados es muy importante que son sitios que a mí me trajeron mucho aprendizaje, me hicieron pensar como arqueóloga, cómo hacemos el análisis del paisaje, porque cuando nosotros fueron días de caminata para llegar a estos sitios y tenían que ver con lagunas, con ojos de agua, chispas de bronce, árboles, bosques de incienso, ¿no? Sitios completamente naturales, ¿no? Que un arqueólogo capaz que nunca le hubiera puesto un punto, pero esos son los sitios importantes para las comunidades a los que tuvimos que andar, llegar, etcétera, y donde también se realizaron muchos rituales. ¿Qué es lo interesante de esto con el tema de territorialidad? Si estos sitios se contaminan, para ellos sí es un problema. Si estos sitios se llegan a secar, el ojo de agua que tiene 3 metros de profundidad se seca, eso sí es un problema. Si el sitio arqueológico desaparece, no es ningún problema. Entonces también nos hace repensar en qué es lo que nosotros protegemos o no protegemos, ¿no? Dentro de un territorio indígena. Bueno, la arqueología de esta investigación se combina con la práctica etnográfica en 3 áreas claves, ¿no? Obtener percepciones locales de los sitios, evaluar constantemente la relación entre las comunidades indígenas y los investigadores y vincular la arqueología con la ecología. Es decir, también, como lo hemos visto, saber qué tipo de plantas, qué animales, etcétera, están relacionados.
La metodología propuesta considera comunidad de análisis los sitios significativos para las poblaciones indígenas Tacana, Chimán, Mosetén, las cuales son identificados y caracterizadas por las comunidades locales, quienes además seleccionan qué sitios visitar y estudiar. Cabe mencionar la importancia de relevar las diferentes nomenclaturas utilizadas para referirse a estos lugares y de importancia local, ya que puede dar cuenta de los vínculos entre el pasado y el presente. Asimismo, las nociones locales sobre los sitios significativos pueden llevarnos a evaluar o a expandir la definición tradicional de sitio arqueológico y materialidades arqueológicas, que es algo que también queremos, o sea, repensar un poco las categorías y conceptos con lo que los arqueólogos estamos trabajando. Esta es una experiencia muy interesante porque indaga acerca del vínculo de los sitios arqueológicos y su relación con la comunidad, ¿no? Por ejemplo, aquí está Ángel Guayata, que es un chamán de Tacana. El sitio sagrado al cual nos llevó es un salitre donde los animales van y excavan la sal, ¿no? Ya sea con sus garras o con la boca, pero sacan la sal. Este sitio es utilizado como un altar. ¿Qué es lo que se encuentra en este altar? Son justamente piezas arqueológicas. Para la gente que conoce arqueología de los Llanos de Mojo, sabe que figurinas es algo que nosotros encontramos. Estas figurinas tienen nombre. De hecho, estaban ahí con todas las ofrendas de tabaco, agua de sal, etcétera. Y estas figurinas, que para ellos son seres vivos, ¿por qué están fuera del pueblo? Es porque no pueden entrar al pueblo, porque estas figurinas andan en la noche y porque tienen mucho poder, y ese poder es muy malo en contra de los niños que están en los pueblos, entonces tienen que estar siempre fuera. Eso es algo que en la etnografía ya desde los años 20, 30 se hablaba de las figurinas y sus poderes fuera de los pueblos Tacana. Esas figurinas se encuentran hoy en día también en muchas colecciones arqueológicas, colecciones en museos de todas partes, porque son bastante conocidas, ¿no? A mí lo que me pareció muy interesante es que el salitre de Alto Colorado, para él, ese altar, pues sí tenía una forma de vulva, la cual sí efectivamente la tiene, y él decía, esto lo ha hecho un animal, lo han hecho los animales crean esto, y sí, o sea, no presenté el zoom, pero ustedes pueden ver las garras de los animales en esta tierra, en esta roca. A la izquierda tenemos una foto tomada en 1952 por Karin Hissing de una piedra sagrada chimán que fue destruida por los madereros en la década de los 90, que eran donde las mujeres iban a dar a luz. Entonces, yo todavía no estoy segura si el hecho de que esta piedra que ha sido destruida tiene que ver, o sea, cuál es la relación con que la presentación de ahora el altar sea la misma forma. Nosotros lo que queremos es justamente que este sentir, esta etnografía de cuál es la relación con los sitios sagrados, con las lagunas, con los ojos de agua, etcétera, queden registradas en textos que están siendo escritos por los mismos investigadores comunales. En ese sentido, hemos hecho un blog del proyecto de Patrimonio y Territorialidad, que está en ese link que ustedes tienen ahí abajo, y que se publica cada semana o cada 2 semanas un texto donde habla de una temática específica, ¿no? Entonces hay como ya 6 textos donde pueden leer sobre las lagunas, sobre buscar la arcilla, sobre buscar alfareras, etcétera. Aquí tienen, por ejemplo, el relato de
Juan José Ciani, cuando habla sobre ir a buscar la senda a lo desconocido, Tres Lagunas y el pensamiento que él tiene. Son textos muy interesantes también que me hacen pensar respecto a los sentimientos de otredad, no solamente de otredad, digamos, con el pasado, sino de otredad de los tacanas cuando describen sitios de los chimanes. Y es muy interesante porque incluso hablan de las aptitudes de los chimanes para caminar bastante bien, cuando uno pensaría, bueno, los tacanas también caminan bien, pero no, para los tacanas, los chimanes, ellos sí caminan bien. Entonces, bueno, esto es un ejemplo nomás que quiero dar. Bueno, lo puse como ejemplo porque con el grupo para los Llanos de Mojos lo que estamos haciendo es justamente identificar áreas donde hay pueblos indígenas que tienen alguna duda arqueológica, entonces, y que puede servir para la gestión de su gestión territorial. Y en este lugar ustedes pueden ver, es así impresionante, ¿no? Es la tercera área, tenemos un montón de campos elevados de cultivo. Estos campos elevados de cultivo pues, son gigantescos, son improntas en el paisaje de 30 metros de ancho y hasta 200 metros de largo. Y bueno, hay una isla, una de muchas, se llama El Cerro. Y esta isla fue investigada por John Walker en el 2008 cuando él hizo su tesis de doctorado. Él hizo, déjenme ver, lo tengo anotado, porque hizo varios transectos. Hizo pruebas de pala que suman 1,755 metros. Es una hectárea. Esta isla tiene algo más de 1 hectárea. Y bueno, está rodeada de esos campos elevados de cultivo que acabamos de ver en la foto. Y ahí el pueblo Cayubaba nos había contactado porque querían que nosotros investiguemos el cerrito. El cerrito es, hay un puntero aquí, ¿no? No sé, no. Sí, no sé. Bueno, pero el cerrito es, ya está muy bien. El cerrito es el cerrito es o sea, esto se llama la Isla del Cerro y esto le llaman el Cerrito, que se lo puede ver acá. Bueno, el Cerrito es la última elevación del escudo brasileño y el pueblo Cayubaba quería que se investigue eso porque, como pueden ver, en el caso de la tesis de John Walker, no se investigó eso, lo dejó de lado. Pues nosotros hicimos LiDAR en este sitio, encontramos, bueno, un montón de nuevos tipos de arquitectura que no teníamos todavía registrada. Es interesante que se mantiene esto de la plaza en U, que ya hay bastante, también hay en los montículos, las plazas en U, donde podemos ver las plataformas, donde posiblemente estaban las casas, los montículos con depresiones, una zanja alrededor de los sitios, 2 sitios con parantanta, y para nosotros esto era importante que cuando nos pidieron ellos que investiguemos, pues encontramos arquitectura de piedra. Es un sitio que son 40 metros de alto, pero créanme, en las pampas de los Llanos de Mojos es muy importante. 40 metros de alto hace la diferencia en la visibilidad. Entonces, bueno, hicimos un mapeo y luego hicimos una excavación donde pueden ver ustedes acá. Hacemos la limpieza de vegetación y luego una excavación y pudimos encontrar dos estructuras cuadrangulares con una puerta hacia el noreste y bueno, que es precolombino y está justamente el único fragmento que hemos encontrado es de la misma época que fue fechado por John Walker entre el 800 al 1000 después de Cristo. Bueno, se me acaba el tiempo. Muchas gracias.